Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy continuamos con biomoléculas, chicos, solamente que el día de hoy vamos a ver lípidos. Recuerden que ayer vimos carbohidratos, entonces el día de hoy vamos a ver a otras biomoléculas muy importantes que son los lípidos. Bien, pues los lípidos son moléculas no polares que están presentes en todos los organismos vivos. Tienen una gran variedad de grupos funcionales, así como también de funciones. Entonces, por ejemplo, ahí en el grupo de los lípidos están las vitaminas, por ejemplo, como la A, ácidos grasos, fosfolípidos, triglicéridos e incluso hormonas. Ahorita vamos a ir viendo cada uno y ejemplos. Se clasifican en lípidos simples y entre ellos están los ácidos grasos, triglicéridos y ceras. En lípidos complejos, entre los que están fosfoglicéridos, glicolípidos y lipoproteínas, y en lípidos asociados, que están los esteroides, terpenos y prostaglandinas, como por ejemplo el colesterol. Bien, los lípidos simples. Entonces tenemos a los triglicéridos. En los triglicéridos tenemos a las grasas y a los aceites. Y estos se forman por la reacción entre tres moléculas de ácidos grasos iguales o diferentes y una molécula de glicerol. Aquí está el ejemplo. Este es un ácido graso, este es otro ácido graso y este es otro ácido graso. Y aquí tenemos a una molécula de glicerol. Ahora, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos. Aquí tienen el grupo carboxilo, el carbono unido con un doble enlace con el oxígeno. Y son de cadena lineal y pueden ser saturados o insaturados. Ahorita vamos a ver a qué se refieren. Como ejemplo, tenemos al ácido palmítico. Aquí tenemos a varios ácidos grasos comunes y entonces tenemos, por ejemplo, al butírico que se encuentra en la mantequilla, el caproico, el caprílico que está en el aceite de coco, el cáprico que está en el aceite de palma, en el de coco también. Estos ácidos grasos también están presentes en las grasas animales y vegetales, por ejemplo, en el aceite de cacahuete también. Y pueden serles ellos saturados, que son los que hemos mencionado, o pueden ser insaturados. ¿Qué quiere decir insaturados? Que tienen dobles enlaces. Entonces pueden ser insaturados en un solo carbono, aquí está en el carbono 9, o pueden tener más de un doble enlace, incluso 2, 3, 4 dobles enlaces. Y en los ácidos grasos insaturados tenemos a la mantequilla, también al aceite de oliva, perdón, aceite de linaza, o a la lecitina, que es el ácido araquidónico. Entonces, la presencia de uno o varios enlaces dobles dan origen a isómeros geométricos, isotrans. Y dependiendo de esta geometría, cambian sus propiedades físicas y su función biológica. Por ejemplo, chicos, los aceites, aquí tiene varios ejemplos que son parcialmente hidrogenados. Lo podemos leer en la etiqueta de los aceites que compramos normalmente para cocinar. O los aceites con los que, las grasas que le añaden al pan, a las frituras o los productos procesados, esos tienen ácidos grasos trans. Y esa configuración geométrica hace que esos ácidos se asocien a altos niveles de colesterol LDL, es decir, el colesterol malo que le llamamos, y disminuyen el colesterol bueno. Entonces,
De hecho, ya lo han visto, yo creo que últimamente, en los últimos años, precisamente por esta función de los ácidos grasos trans, los productos que normalmente consumimos, si ustedes pueden ver, por ejemplo, en las galletas, que es donde yo lo he visto más comúnmente, o por ejemplo en el pan de caja, dice libre de ácidos grasos trans. Entonces, porque se vio precisamente que tenían esa función, aumentaban los niveles de colesterol malo, y eso pues tiene repercusiones en nuestra salud. ¿Por qué? Porque las grasas trans favorecen las enfermedades cardiovasculares e incluso se les ha relacionado con el cáncer. Pueden provocar cáncer. Entonces, todos estos alimentos que ustedes ven aquí, como los chocolates comerciales, la margarina, una hamburguesa, las papas de bolsa, las empanadas, la pizza, los pasteles, todos estos que son altamente procesados, pueden tener grasas trans o aceites parcialmente hidrogenados que nos hacen daño. Como les decía yo, de acuerdo a las normas de etiquetado, algunos ya dicen libres de ácidos grasos trans, pero, por ejemplo, estos que no traen etiqueta, no sé, por ejemplo, una hamburguesa que nos comemos en la calle, por ejemplo, pueden tener ácidos grasos trans y nos hacen daño, o la pizza congelada. Por eso es que no recomiendan el consumo de estos productos altamente procesados. Y aquí tienen otros varios ejemplos, como los helados, los pasteles, la pizza, ¿no? La que nos venden, las palomitas, las que nos venden en bolsa y que nada se meten al microondas. Sin embargo, tenemos otros ácidos grasos, es configuración geométrica cis, y estos pueden ser poliinsaturados y monoinsaturados, y ahí digamos que tenemos a las grasas buenas o a los ácidos grasos buenos. ¿Por qué? Porque los podemos obtener en los frutos secos, los aceites de canola, de nuez, en el pescado, los mariscos. Seguramente han visto que es bueno consumir aceite de pescado bueno, es porque son ácidos grasos con configuración cis, no trans. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos aceites vegetales como de maíz, de girasol, de cacahuate. Tenemos aquí a las aceitunas, al aceite de oliva, el aguacate, los aceites que están en los frutos secos, por ejemplo. Y en los animales podemos encontrar los dos, tanto cis como trans. Bien, en las grasas también tenemos una reacción que se llama saponificación. Y es, por medio de esta, los triglicéridos liberan ácidos grasos en presencia de un álcali. Un álcali, recuerden que es una base. Por ejemplo, aquí tenemos hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, ambas son bases. Y cuando se da esta reacción, entonces se produce lo que nosotros conocemos como jabón, el cual tiene una acción limpiadora porque las moléculas de jabón que son estas atrapan a la partícula de grasa y dado que tienen una porción hidrófoba, entonces la eliminan, digamos, la separan del agua, la quitan de donde se encuentra esta partícula de grasa. Por eso es que ejerce esta acción limpiadora. Forman una micela, a esto se le llama micela. Bueno, otro tipo de lípidos son las ceras. Estos se generan por la reacción de un ácido graso que está de cadena larga más un alcohol de cadena larga que nos da como resultado precisamente las ceras más agua. Esta es la reacción química y esta se le llama esterificación. Entonces las ceras son otros lípidos. Ahorita vamos a ver en dónde se encuentran las ceras. Otra clase de lípidos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son parte de los lípidos complejos. Y estas son moléculas anfipáticas que pueden generar micelas, como las que veíamos anteriormente, micelas, y forman la bicapa que da estructura a la membrana celular. Entonces, tienen una importancia muy, muy grande. Lo que están viendo aquí es la bicapa lipídica. Aquí están las moléculas formando una bicapa y esto es la membrana plasmática, lo que delimita a la célula como tal y permite que mantenga un equilibrio tanto interno como externo. Otro tipo de lípidos complejos son los glucolípidos, que contienen a un monosacárido. Recuerden que los monosacáridos son
carbohidratos o un oligosacárido unido a ceramida mediante un enlace glucosídico. Después tenemos a las lipoproteínas. Estas tienen un centro no polar formado por triglicéridos y esteres de colesterol rodeados por una capa de fosfolípidos y una apoproteína que forman una micelia, cuyos extremos polares se orientan hacia afuera. Estos, como ejemplos de lipoproteínas, tenemos al colesterol bueno y al colesterol malo que les mencionaba hace un momento. Después tenemos a los esfingolípidos, que son también lípidos complejos. Y estos son de gran importancia porque forman parte del tejido nervioso y del tejido cerebral. Y químicamente tienen unidades de ceramida. Perdón, aquí está la ceramida, que se conforman por un aminoalcohol. Aquí está el grupo amino y el grupo OH, recuerden, el OH es el alcohol, llamado esfingosina, y están unidos a un ácido graso saturado o insaturado, es decir, con enlaces simples o enlaces dobles. Y después tenemos a los lípidos asociados. Entre los lípidos asociados tenemos a los terpenos, que son lípidos insaponificables que contienen al isopreno, y entre estos tenemos a todos los aceites esenciales que nos venden por ahí, de eucalipto, de jengibre, de mentol. Están también los cannabinoides. Los esteroides también son lípidos asociados. Estos tienen 4 ciclos unidos conocidos como ciclopentanofenantreno. Son lípidos no saponificables y los podemos encontrar tanto en animales como en plantas. Y por último, las prostaglandinas. Estas se derivan de los ácidos eicosanoicos unidos a un anillo de ciclopentano. Aquí está el ciclopentano, con grupos hidroxilo y carbonilo. Estos son los grupos carbonilo. Recuerden que aquí en cada vértice hay un carbono. Es el grupo carbonilo y tienen cierta polaridad. ¿Cuáles son sus funciones? Pues son el material fundamental de todas las membranas celulares, como ya los vimos. Son de reserva energética. Por ejemplo, aquí en esta especie de osos polares, recuerden que ellos pasan mucho tiempo sin comer durante el invierno, por eso es que se llama hibernación. Entonces, ellos se encierran y gracias a la capa de grasa que forman, es que pueden sobrevivir. Esta, a su vez, también actúa como aislante térmico. Recuerden que ellos están a muy bajas temperaturas. Y estas grasas, pues, forman lo que se llama tejido adiposo. Aquí lo pueden ver en la célula. Este es el núcleo de la célula y la mayor parte lo ocupa la grasa. Son amortiguadores mecánicos también y también tienen funciones hormonales. Tenemos también entonces las funciones en específico de los siguientes lípidos. Por ejemplo, el ácido linoleico reduce el nivel de colesterol. El DHA o ácido docosahexaenoico ayuda al desarrollo del cerebro y los ojos. Por ello es que nos los venden en suplementos alimenticios. Las ceras, como la cera de abeja, ayuda a construir para la especie, es con lo que construyen los panales y mantienen la temperatura dentro del panal. Las ceras también las producen las plantas y les ayuda para protegerse, por ejemplo, del agua, para que el agua no pueda penetrar a los tejidos, el agua externa. Y, por ejemplo, también para las plumas de las aves, ahí también se producen ceras. Los fosfolípidos, ya mencionábamos, que componen las membranas celulares, están involucrados en la coagulación sanguínea y también el transporte y metabolismo de las grasas.
Los glucolípidos son cerebrósidos, componentes del cerebro. El 8% del peso de nuestro cerebro son glucolípidos. También forman parte de las células ganglionares del sistema nervioso central y son receptores de membrana. Los esfingolípidos, por ejemplo, la esfingomielina, cubre los axones de las neuronas. Los axones de las neuronas es la parte de estas, es como si fuera es la parte que hace conexión con lo que nosotros llamamos comúnmente nervio. Es lo que hace conexión, por ejemplo, con el tejido muscular y que hace que llegue el mensaje a esa parte. Y también forma parte de las membranas del tejido adiposo. Las lipoproteínas transportan lípidos como el colesterol y también las vitaminas A, D, E y K en la sangre. Pueden ser cofactores enzimáticos y enzimas. Las enzimas son proteínas especiales que ayudan a que se realice una reacción, que aceleran una reacción. Y los terpenos tienen que ver con la pigmentación de los carotenoides. Es decir, los carotenoides son estos pigmentos rojos, naranjas, amarillos que vemos en los vegetales. También están presentes en las clorofilas y funcionan como nutrientes. Por ejemplo, el retinol y los carotenos, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, tienen propiedades también antibióticas y se encuentran en aceites esenciales, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y las prostaglandinas, estos son reguladores hormonales, son mediadores celulares en el sistema nervioso, el reproductor y el digestivo. Continuamos. Ya solamente con los esteroides. Entre estos tenemos a los estrógenos y a los andrógenos, que como ustedes saben son hormonas y tienen como función, por ejemplo, regular el ciclo menstrual, el embarazo e intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, tanto en la mujer como en el varón. En este grupo de los esteroides también tenemos al colesterol. Este forma placas en los vasos sanguíneos y provocan la enfermedad que se conoce como arteriosclerosis. Estas son las placas que se forman en nuestras arterias o venas y provocan que entonces la sangre ya no pueda circular libremente. Entre estos esteroides también tenemos a los calciferoles, por ejemplo, las vitaminas D, cuya función es absorber el calcio intestinal para incorporarlo como tal a los huesos. En ausencia de vitaminas D, por ejemplo, se presenta el raquitismo, que es una enfermedad. Ya solamente por último me resta indicarles su actividad, por favor. Hay que realizar un crucigrama que está que está en la página 200 de su libro de textos. De texto es un cuadro que dice en acción, pero solamente van a realizar el punto 1, que es el del crucigrama. Realícenlo, por favor, y me mandan su evidencia. Eso sería la actividad del día de hoy. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.